Buenos días, buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas. De nuevo, una semana más con este programa, Una liturgia para la vida. Estamos en el domingo 14 de la segunda etapa del tiempo ordinario y ya dejamos atrás por lo menos 10 u 8 mínimamente domingos entre Navidad y Cuaresma, allá bastante lejos. Y desde Pascua, después de Pentecostés, comenzamos los domingos en su segunda etapa. De ahí que esto nos sirve para entender el camino del Señor. De nuevo, que va camino a Jerusalén, enseñando a sus apóstoles como también a sus discípulos. Y de estos discípulos que le siguen, ahora el Evangelio está que entre ellos tomó a 72 para que fueran a preparar el momento de la llegada del Señor, pero más que todo, su predicación, su mensaje y su plan para la humanidad, que está recopilado en 4 evangelios del Nuevo Testamento. Esta novedad y alegría nos la dice bastante clara la primera lectura del profeta Isaías, que precisamente es Dios, Antiguo Testamento, que quiere y ama a su pueblo, a tal manera que nos lo está figurando como una madre con gran cariño a este pueblo o primer pueblo israelita. Ahora, la palabra evangelio quiere decirnos buena noticia para nosotros, la humanidad entera. Una propuesta que debe de ser, tras su libertad y opción de cada ser humano, acogerla, porque ésta trae precisamente unidad, vida, paz, alegría, felicidad, entre otras. Y valga decir que nuestros antepasados, primeramente nuestros padres, con este entendimiento de esta religión, nos introdujeron a través del bautismo, para que nosotros también tuviésemos esta paz, alegría y tranquilidad, unidad y fraternidad entre nosotros. Ahora, debemos de ver en esos 72 prefigurados a todos aquellos y aquellas que por el bautismo, lo dice Gálatas, el apóstol Pablo, que somos nosotros regenerados
en Cristo por el bautismo. O para que se entienda mejor, somos nuevas criaturas en Él. Por un lado, me regreso a la primera palabra, que en el Génesis hay que entender que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero por el bautismo somos hijos e hijas de Dios. Allí está la regeneración. Por un lado, y por otro, nuevas criaturas que vamos a entender nuevamente. Podríamos decir, se utiliza mucho hoy en los celulares y en las computadoras. Cuando tienen una avería, hay que resetearlas, hay que regresar al inicio para poder comenzar con la programación que en sí se tenía. Esto nos ayudaría mucho a que seamos precisamente regenerados y nuevos en Jesucristo. Vamos a hacer un espacio y regresamos. Continuamos en este segundo segmento de una liturgia para la vida. Les salva el Padre Víctor Anguiano, de la diócesis de San Cristóbal en Chiapas, en la parroquia de San Francisco. Estábamos comentando en el segmento pasado que somos regenerados por el bautismo y somos también nuevas criaturas. También decíamos que los discípulos que siguen al Señor, de ellos toma 72 para preparar el lugar donde irá a evangelizar. A tal grado que les da varias maneras de poder hacer esta predicación o preparación, que viene siendo ir con lo mínimo posible, no llevar dinero, también no llevar 2 mudas de vestido. También nos dice que podamos llegar a un lugar y comer todo lo que en ella nos ofrezcan en esa casa. También decir paz a esta casa. Y por otro lado, también nos habla del salario del predicador, que debe precisamente de tener para su predicación. También hay que anotar que el Señor, como también los apóstoles, eran profetas o evangelizadores
itinerantes con estas características, y también mucho dependían de la limosna de los otros. Pero vámonos a los 72. Los 72 quieren decir fuera de los 12, los más cercanos al Señor, los apóstoles, que interpretaríamos ahora aquellos padres religiosos como religiosas que han tomado esta tarea tras una preparación y entrega, como ya la vemos, entre nosotros. Los 72, pues, son todo bautizado, que debe de dar a entender esta noticia, esta alegría, esta buena felicidad, unidad, vida, fraternidad en el mundo, en la vida, en la cual cotidianamente nos realizamos y nos encontramos en aquí y el más allá, ya sea en el trabajo, como en la familia, como en la calle, como también en nuestras profesiones. También no se niega. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Desafortunadamente, se cree a veces aprenderse ciertas citas bíblicas o traer la Biblia para así hacer constatar lo que hablamos y decimos. Pero baste la vida. De nuevo, ser nuevas criaturas, hijos de Dios o regenerados en Cristo. En la vida, oponerme, lo va a decir muy claramente el Evangelio de hoy. Los envío como corderos en medio de lobos. También nos va a decir en otro momento, ustedes son la luz del mundo. Y también ustedes son la sal de la tierra. Pero desafortunadamente tenemos entre nosotros, como bautizados, falta de compromiso y coraje de transmitir y difundir el Evangelio. A veces nos avergonzamos de ello, de no ser como el otro es, contrariamente a los valores ciertamente. También no tenemos una convicción de nuestra fe. Y desafortunadamente, el mundo en que nos encontramos, por un lado es laico, sin Dios, y por otro lado, el cáncer del siglo, relativizar mucho las cosas y ante todo la fe. De ahí que también nos dice el Evangelio, rueguen a el Señor que envíe trabajadores a sus campos, porque también hay esta carencia entre nosotros. Ya no se diga
que son muy pocos los que en sí trabajan directamente en nuestra iglesia, en nuestra fe, en nuestra religión. Por eso también dice Pablo en la segunda carta: llevo en mí las marcas del Evangelio, porque si vemos, sufrió mucho, pero sin embargo su firmeza y claridad en la fe no lo hizo desistir, a tal grado que también fue sacrificado con su compañero Pedro, columnas de la fe, que el 29 pasado los considerábamos mártires y columnas de este inicio, de esta fe cristiana. Hacemos otro espacio y regresamos. Continuamos en este tercer segmento de una liturgia para la vida. Ahora vamos a entrar a el libro de signos y símbolos litúrgicos de Guadalupe Pimentel, de la editorial Paulinas. Vamos a ver ahora la comunicación. Recuerden que vamos creciendo en cuestión del alfabeto. Comunicación. Esta palabra ha tenido variantes en el caminar de la historia. En el siglo XV se define como la acción o efecto de comunicar o comunicarse. En el siglo XX se amplía este sentido, el de hacer común algo, de modo que asistimos a un proceso continuo de comunicación siempre y en todas partes. Entramos ahora a la comunicación humana. Los seres humanos, además, comunicamos ideas, sentimientos, juicios de valor a través de un lenguaje o un medio. El lenguaje es un sistema de signos convencionales, es decir, aceptados por todos. Signos no necesariamente hablados o escritos. Un gesto, una sonrisa, una manzana dejada sobre el escritorio, una flor. En medio es el conducto que porta nuestro mensaje, como
las ondas sonoras, una carta escrita, también a través de los cables. La profundidad de nuestras relaciones dependen del grado de intimidad que hayamos logrado establecer con los demás. Podemos transmitir simples saludos, conversar de cualquier punto de vista, expresar opiniones personales, también nuestros afectos, abrir nuestra vida a los demás, como sucede en el matrimonio o ante Dios. Tenemos necesidad de comunicarnos, porque el ser humano es social por naturaleza. Necesita comunicarse con otros, con los cuales se convive. Solo en relación con los demás se alcanzan virtudes, conquistas y satisfacciones imposibles de poder lograrlas individualmente. El mundo, desafortunadamente, está enfermo de soledad. El egoísmo aísla al ser humano. La comunicación humana profunda supone saber ser, saber amar, saberse encarnarse, saber vivir. Saber ser es estar equilibrados, dueños de nosotros mismos, con una madurez afectiva. Actualizarnos, partir del aquí y del ahora, en búsqueda, sin creernos poseedores de la verdad. Madurez humana y cristiana y testimonio de nuestra fe en Cristo para poder tener amor hacia los demás. Saber encarnarse, crear una línea de confianza, porque solo ama quien se da sin dobleces, ya que el amor es el único camino. Evitar dependencias y paternalismos, porque todos sabemos que la mejor ayuda que se puede dar es dejar en libertad a los demás. Darse auténticamente, sin buscar intereses personales. Buscar siempre el bien del otro. Saber vivir es caminar con el otro, entregarse auténticamente, porque no se ama teóricamente, sin dogmatismos, sin imposiciones, sin estructuras, sin esquemas rígidos, sin pretender hacer un molde a nuestra imagen y semejanza para meter ahí al otro. Por el contrario, encontrar las cualidades y los valores de los otros, acompañarlos en su realización y respetar los ritmos personales de maduración. Haremos otro espacio y regresamos.
continuamos con esta cuarta parte de una liturgia para la vida. También pueden seguirme en YouTube con esta denominación, con el Padre Víctor Anguiano. En esta cuarta parte de este segmento vamos a entrar a el santoral de esta semana. Lunes 4. Nuestra Señora del Refugio. La maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia. Desde la Anunciación hasta Nuestra Señora al pie de la cruz, sin vacilaciones. María Santísima, una vez recibida en los cielos, no deja su oficio de corredentora. Por sus múltiples intercesiones, los dones necesarios para que nos salvemos. Por su amor materno, cuida de los hermanos de su Hijo, que peregrinan entre peligros y angustias y luchas contra el pecado hasta regresar a la patria eterna de los bienaventurados. Nuestra Señora, invocada con varios títulos, como abogada, auxiliadora, favorecedora, mediadora, lo cual se entiende que nada quita ni agrega a la dignidad y eficacia de Jesucristo, nuestro único mediador. La Iglesia no duda en atribuir a María un tal oficio subordinado. Lo experimenta continuamente y lo recomienda para que los fieles, apoyados en esta protección maternal, se unan más íntimamente al mediador y Salvador. Refugio de los pecadores. De ahí que muchos fieles acudan a María con el título de Nuestra Señora del Refugio. La imagen de Nuestra Señora es una copia del año 1709 de Nuestra Señora de la Encina, en Italia. Esta copia infundía grande fervor en las múltiples y ocasionó la conversión de numerosos pecadores, por lo cual comenzó a dársele el título de refugio de los pecadores. Le fue concedida la coronación pontificia el 4 de julio de 1719. En el siglo XVIII se trajeron a México varias copias que influyeron en las labores apostólicas de los misioneros para la conversión de innumerables pecadores. Día 4. También celebramos a Santa Isabel de Portugal. Años 1271, 1336. La reina Isabel de Portugal nos enseña con su vida cómo el cristiano
debe poner en práctica la bienaventuranza de Cristo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La vida de su esposo Dionisio era sumamente difícil. En público tenía cierto prestigio por sus buenas cualidades de gobernante, pero en su vida privada era un hombre egoísta y vicioso, a tal grado que tuvo varios hijos fuera del matrimonio con Isabel. Y comenzaron a surgir dificultades familiares. Alfonso se lanzó contra su padre, acusándolo de que estaba dando mejor trato a sus hijos ilegítimos que a sus propios herederos. 2 veces se levantó en armas contra su padre, y la reina, las 2 veces, con infinita paciencia y delicadeza, establece la paz entre padre e hijo. Después de una vida bastante silenciosa, adquiere una enfermedad. Isabel se convierte entonces como su enfermera para asistirle hasta la muerte en 1325, y tuvo la alegría de ver su total conversión. Después de la muerte de su esposo, quiso ingresar al convento de las Clarisas, pero por la prohibición de su confesor, tuvo que desistir de este propósito. En medio de aquel mundo feudal, la reina consiguió el ideal de la vida franciscana, ofreciendo sus bienes a muchas instituciones eclesiásticas en beneficio de los niños, ancianos y enfermos. Al final de su vida, tuvo que intervenir y mediar entre su hijo, ya que era rey de Portugal, y el rey de Castilla, cuñado de Alfonso. Después de esta pacificación, regresa a Coimbra, enfermó y murió en el camino a la edad de 65 años. Haremos un espacio y regresamos. Continuamos en este siguiente segmento final, una liturgia para la vida. Estamos viendo el santoral de esta semana. El julio 5, San Antonio María Zacarías, fundador de los clérigos regulares de San Pablo. En el año 1502 a 1534. A veces nosotros los católicos
Podemos tomar ejemplo de los fieles, de otras religiones, que incansablemente predican, explican la Biblia y promueven a la penitencia. En las épocas difíciles de la Iglesia, en la primera parte del siglo XVI, tiempo de la Reforma Protestante, nace precisamente este santo, de una familia noble. Sintió la vocación de médico. En medio de sus actividades, leyó la Biblia y se sintió especialmente atraído por la epístola de San Pablo. Formó un círculo bíblico con sus amigos y después comenzó a estudiar la Sagrada Teología, que le llevó a su ordenación. Guiado por el Espíritu de San Pablo, organizó comunidades de base en medio del pueblo para combatir su tremenda ignorancia religiosa. Para promover la espiritualidad cristocéntrica en el clero, se trasladó a Milán, donde tomó contacto con el oratorio Eterna Sabiduría, que contaba entre sus socios a los futuros pontífices Pío IV y Pío V. En 1530, el padre Zacarías y otros 2 sacerdotes fundaron una asociación de clérigos regulares, es decir, que aceptaban una regla común de vida y de apostolado sin hacerse frailes. Tomaron el nombre de clérigos regulares de San Pablo. Predicaban en las iglesias, calles y hospitales. Vivían en rigurosa pobreza. Fomentaban los círculos matrimoniales y promovían la fundación de una congregación de religiosas para la asistencia de la juventud femenina descarriada. Una parte importante de su apostolado fue el fomentar en el pueblo el amor al Santísimo Sacramento. De ahí nos viene, hasta ahora, la adoración de los 40 horas o jubileo de las 40 horas al Santísimo. Extenuado por tantas actividades en favor de los demás, como otro San Pablo, nuestro joven sacerdote muere en los brazos de su madre en el año 1539. Contaba apenas con 37 años. Al entrar San Carlos Borromeo en Milán en 1565, como nuevo arzobispo, encontró el terreno bien preparado para las reformas emanadas del Concilio de Trento. San Antonio María Zaccaría fue canonizado por el Papa León III en 1897. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado entrar a su hogar y corazón, y que estas pistas que damos nos ayude mucho a ir mejorando cada vez más
en nuestra Eucaristía, donde siempre tendremos presente el principio litúrgico. Participar activamente, conscientemente y provechosamente. Que el Señor nos ayude y bendiga en su Santísima Madre, en esta ocasión, refugio de los pecadores, para pasar de este valle de lágrimas a la vida eterna. Feliz tarde, feliz noche para todos.